Hola contadores, buenas tardes. Yo soy su servidora María de Jesús Paniagua. A lo mejor en su momento han recibido algún correo de mi parte. Soy en su momento, el bloque pasado, fui su asesora, fui su docente en línea de la materia de dinámica organizacional. Este video es para ayudarlos en la preparación de su examen extraordinario de esta materia. Hoy es viernes 22 de julio del año 2022. La materia es dinámica organizacional de la carrera de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos. Esta es una breve guía. La voy a compartir en YouTube, en mi canal de YouTube, para que la puedas apreciar, para que la puedas ver. Si tienes dudas, estoy a tus órdenes en mi canal de YouTube y habrás recibido, si estás viendo este video, habrás recibido los correos de invitación a la sesión. Vamos a reflexionar un poquito en la guía. Tengo la intención, a lo mejor no nos hemos visto en la semana, y tengo la intención de reflexionar, de dividir en dos partes importantes esta guía de estudio, unidades 1 y 2 y unidades 3 y 4. Probablemente te esté subiendo otro video de las unidades 3 y 4 para que puedas reflexionar. Vamos a hacer un poquito de hincapié sobre la guía y si tienes dudas, no dudes, ahora sí que no dudes, hacérmelas llegar vía correo electrónico. Es para la preparación del examen extraordinario, ¿sí? Ojalá que te vaya muy bien, te deseo con mis mejores deseos de éxito en tu examen extraordinario. Vamos a recalcar algunas situaciones de la guía, algunas situaciones importantes que te ayudarán a resolver esta guía, ¿sale? Muchísimas gracias y vamos a empezar. Esta guía de estudio, como tú lo podrás apreciar, la estoy compartiendo, es guía de estudio para examen extraordinario, como ya te había comentado, de la materia de dinámica organizacional, correspondiente al cuarto semestre, ¿sí? De la materia del campus virtual de la unidad de licenciaturas a distancia de Mercadotecnia y Ventas del Instituto Rosario Castellanos. Los datos de identificación de la guía, del docente, de tu servidora, una breve presentación de la guía, objetivos específicos de la asignatura por unidad, temas por unidad, recomendaciones y estrategias para el estudio de la guía, bibliografía y recursos. Seguramente tú ya habrás revisado el material, el contenido de la materia de dinámica organizacional. Reitero, el nombre de nuestra universidad, de nuestra institución, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, nombre de la carrera, licenciatura en Mercadotecnia y Ventas, nombre de la guía de estudio de la materia de dinámica organizacional, nombre de la asignatura, dinámica organizacional, correspondiente al cuarto semestre, el nombre de tu servidora, María de Jesús Paniagua Soto, ¿sí? La presente guía representa una vista general de las dinámicas organizacionales que contemplan diferentes factores que determinan la continuidad, sostenibilidad, crecimiento o expansión de una empresa, y seguramente muchos aspectos de su vida empresarial. Además, dará una amplia visión sobre los diferentes factores que te determinan la continuidad, sostenibilidad, crecimiento o expansión de la empresa, donde tú como alumno podrás apreciar los retos a los que se enfrenta la empresa para asegurar la continuidad ante situaciones de adversidad, incertidumbre, cambios estructurales o del entorno. Objetivos específicos de la asignatura. El alumno entenderá que es una organización. Vamos a hacer mucho hincapié sobre una organización que tiene la característica de permanente y una unión de personas, ¿sí? Sobre una organización que podríamos decir que son una serie de empresas una serie de personas, ya sean físicas o morales, que se reúnen para la realización de un fin lícito determinado. ¿Cuál sería situación? ¿Cuál sería la finalidad de la empresa? Precisamente
cumplir con fines lícitos y determinados, ¿sí? Cumplir con la satisfacer necesidades de la sociedad. Veremos qué es una organización, qué es una empresa. Ahora bien, todas las empresas estamos hablando que tienen un fin último de obtener fines preponderantemente de lucro. Las empresas buscan dinero o cuál es la finalidad última de la empresa, satisfacer necesidades sociales. ¿Sale? Objetivos específicos de la asignatura, entonces ya lo veíamos. Será capaz de analizar los procesos de cambio e innovación y cómo es que una organización puede generar un cambio de forma interna y externa. El alumno será capaz de entender y diseñar un sistema organizacional que oriente al logro de metas, analizando las posibilidades de llevarlo a cabo y el alcance y las consecuencias, teniendo como bases diferentes modelos y teorías que lo sustenten. Fíjense que, compañeros mercadólogos, fíjense que a partir de la creación del Instituto Rosario Castellanos, que es del 2019, se nos presentó una situación que en ninguna película de terror lo hubiéramos pensado, la pandemia. Fíjate que estas organizaciones tuvieron que tener un cambio totalmente extraordinario en cuanto a la visión, en cuanto a la integración, replantearse los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, la continuidad del negocio. Buen tema sobre la continuidad del negocio, sobre la situación, la operación en la continuidad. Tuvimos que replantearnos muchas situaciones. A lo mejor hace 5 años atrás, para no ir tan atrás, nunca habríamos pensado la situación del home office como lo vivimos hace 2 años, hace 1 año, y nos tuvimos que replantear precisamente todas esas soluciones. Muy buen tema. Esta materia también habla del teletrabajo, de cómo se implementó ese teletrabajo. Muy buena momento, un momento histórico, que a lo mejor la historia incluso de la humanidad se dividió entre antes y después de la pandemia, al menos nosotros, los que estamos vivos en este momento, nuestra vida cambió, la forma de protegernos, de cuidarnos, de trabajar, cambió totalmente, la educación cambió totalmente. Entonces, esta dinámica, esta materia de dinámica organizacional, precisamente habla de cómo tenemos que replantearnos, cómo reestructurar esa organización desde el liderazgo, desde el líder, qué tan motivante fue, cómo empático fue con los miembros de la entidad, de la organización. Muy buen punto para replantearlos, muy buena materia, muy buen momento para replantearlos. Vamos a empezar entonces, mis estimados licenciados, por la unidad 1, entendiendo la organización. Este tema, les reitero, habla sobre la organización. ¿Qué es una organización? Visto como una unidad, como un ente productor de bienes y servicios satisfactores. Hay que tener una necesidad y hay que tener servicios satisfactores. ¿Por qué existen las organizaciones y la creación de valor? Organizaciones inteligentes, innovación en cambio, las organizaciones como objeto de cambio. ¿Sí? Vamos a hablar también, o vimos a lo largo de esta materia, que finalmente la organización es una ficción jurídica, es una mentira. ¿Por qué una ficción jurídica? Porque finalmente nace, se desarrolla, se implementa a partir de una creación, de una ficción, de una mentira del ser humano. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades sociales, necesidades de integración, necesidades de organización, necesidades de agregación. El ser humano, recuerden, es gregario, necesita organizarse para cumplir con un fin lícito y determinado para satisfacer, para vivir en sociedad. Incluso el mismo Estado, el mismo pueblo, es una organización. ¿Cómo podríamos el desarrollo? Las organizaciones son la creación más sofisticada y compleja de la unidad.
Todos los descubrimientos modernos son producto de organizaciones, porque, reitero nuevamente, el ser humano somos seres gregarios, seres que nos organizamos, que nos unimos, que proyectamos, creamos, desarrollamos, producimos, perfeccionamos, distribuimos y entregamos lo que necesitamos para vivir. Las organizaciones innovan, generan. Acuérdense, en alguna otra materia habrán visto el proceso administrativo. Siempre, siempre, y obviamente en la prepa habrán visto el método científico. Todo nace a partir de la observación. Observo, verifico, planteo una necesidad y de ahí nace propiamente mi procedimiento administrativo. Planeación, organización, ejecución, control y liderazgo. Las organizaciones innovan continuamente productos, servicios, instalaciones, medios de entretenimiento e información. Es más, si ustedes deciden o habremos visto a lo largo de este curso, a lo largo de los semestres que llevamos a lo largo de la universidad, veremos que incluso la organización más grande es el Estado, ¿sí? Porque precisamente vamos destinados a esa innovación, creación de productos, servicios, instalaciones, medios de entretenimiento e información, incluso el bien común, la paz social, la paz general. Las organizaciones como sistemas sociales son entidades que permiten a la sociedad conseguir logros que definitivamente no podrán alcanzar si los individuos actuaran de manera independiente o aislada. Aquí nuevamente me refiero a lo que sería, somos seres gregarios. Necesariamente para interactuar, para el bien común, para el bien general, necesariamente tenemos que actuar en sociedad, necesitamos unirnos y organizarnos. Las organizaciones funcionan como sistemas abiertos. Esto significa que están en un proceso continuo de intercambio con el entorno. Es decir, las necesidades de cada sociedad, de cada entorno van cambiando, formando parte de una sociedad mayor, ya que interactúan constantemente con socios, proveedores, agrupaciones de clientes, competidores, entidades gubernamentales, asociaciones civiles, organismos internacionales, etcétera. Al ser sistemas que operan dentro de otros sistemas, el logro de sus objetivos tendrá que ver en medida importante con la forma con la que interactúa como sistema abierto, como un entorno cambiante. ¿Cómo definimos entonces a nuestra materia, el concepto primordial de la materia? Dinámica organizacional. Es la dinámica organizacional, estudia el comportamiento y el funcionamiento de las organizaciones. ¿Cuál será el principal objeto de estudio de esta materia? Las organizaciones. ¿Y cómo se integra una organización? Por personas, por las personas. Ojo, las personas que integran una organización pueden ser personas físicas o personas morales. Ese es el objeto de estudio de la dinámica organizacional. Cómo se organiza, cómo opera, cómo funciona una organización, tanto lo interno como lo externo. Ahora bien, ¿qué va a repercutir dentro de esa organización? Las diferencias entre individuos, la empatía entre estos individuos, la personalidad del líder, la percepción que tengamos de ese líder, la motivación, entre varios elementos. El clima organizacional, tema importante, es la forma, las características, la manera en cual va a ser percibido sensitivamente, experimentalmente, los miembros de la organización. Obviamente, si tú lo denotas, si en una empresa no están bien organizados, si no hay un ambiente de empatía, de identificación, de liderazgo, de misión, de valores, ¿qué va a pasar? Simplemente hay una falta de motivación y el empleado no va a ser productivo. Contrario es eso.
Si el empleado, si el integrante de esa organización se siente motivado, se siente incluido, obviamente repercute para bien dentro de la organización. ¿Sí? Tenemos el contexto o ambiente organizacional está formado por el conjunto de fuerzas externas que influyen en las organizaciones y en su comportamiento. Dicho entorno, por supuesto, es sumamente amplio, complejo y desafiante. Tenemos obviamente fuerzas o factores que van a influir precisamente en esa organización. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar esa organización? El contexto lo conforman la totalidad de las otras organizaciones. Tenemos organizaciones públicas y tenemos organizaciones privadas. Si quieres ampliar un poquito más estos conceptos, podemos acudir propiamente al artículo 25 del Código Civil Federal, todos los tipos de organizaciones. El propio Estado, como te comentaba hace poquito, el propio Estado es una organización que va dirigido a satisfacer necesidades sociales. Obviamente también tenemos organizaciones privadas, ¿cuáles? Las que conformamos nosotros como parte de una persona física, perdón, como una persona moral que vamos dirigido precisamente a satisfacer esas necesidades, ¿sí? Hay obviamente pymes, la micro, pequeña y mediana empresa, dependiendo de las ventas, de los recursos que hayan generado y obviamente de los miembros o del personal que tengan dentro de la empresa, ¿sí? Hay fuerzas, ¿sí? Que van a dar el contexto, que van a dar, que son importantes de analizar dentro de la organización. Fuerzas demográficas, o sea, ¿qué influye dentro de una organización para que esa organización sea importante, para que esa organización sea viable, para que esa organización funcione? Hay que tomar factores internos y externos. Esto obviamente son factores externos. Las fuerzas democráticas, el lugar físico donde la organización está establecida, el territorio, el estado, la provincia, el clima, la composición poblacional en términos de edades, géneros, ingresos, nivel educativo, son variables que impactan la dinámica de las organizaciones, aun cuando éstas sean globales y cuenten con diversas oficinas en diversas partes del mundo. Por ejemplo, contador, fíjate que muchos años, sobre todo, va de la materia, perdón, no eres contador, eres licenciado en mercadotecnia. Fíjate que un ejemplo que siempre me gusta poner es ejemplo de Disney París o Euro Disney cuando nació. Fíjate que cuando se implementó, se hizo esta parque de diversiones, estaba mal planteado. ¿Por qué? Porque obviamente el éxito comercial en Estados Unidos no necesariamente se replicó en Francia. ¿Por qué razón? Porque tienen otra mentalidad el europeo al estadounidense. Por ejemplo, el europeo tiene horas para comer y al momento en que todo el mundo se reunía en los restaurantes de Euro Disney para comer, obviamente existía una desorganización, existía una verdadera locura y a lo largo de todo el demás momento del día no había gente en los restaurantes. Entonces estuvo mal planteado. Aparte, si tú ves situaciones que influyen precisamente en nuestro universo compensatorio, en nuestros clientes, obviamente también depende mucho del clima, hacia quién va dirigido, quiénes son nuestros clientes potenciales. Hay que tomar mucha cuenta en esta de nuestra organización, de la forma demográfica, de dónde estamos situando nuestra organización, de las fuerzas económicas. Son las variables externas de tipo económico que impactan en diversos grados y de diferentes formas en el funcionamiento de la organización, ante las cuales responde y reacciona. Así se contemplan variables como el Producto Interno Bruto, obviamente la mentalidad de un país en desarrollo a una potencia no son las mismas.
Ante la escuela responde y reacciona. Aquí ya decía, se contempla el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, el índice de inflación, los salarios mínimos, los empleos, las políticas bancarias y fiscales, variaciones de precios. También tengo las fuerzas políticas. Obviamente, un país donde las políticas públicas sobre los movimientos sociales, los electorales, políticos, la seguridad, también van a influir en nuestra organización. Aquí cambia incluso el estado de ánimo del líder, de las personas a las que va dirigida ese liderazgo. Entonces, influye mucho las fuerzas socioculturales, el estilo de vida, la seguridad, la delincuencia, las fuerzas tecnológicas. Oye, por ejemplo, si tenemos una organización donde tenemos un buen internet, donde tenemos servicios bancarios, una adecuada base de datos, pues eso facilitaría muchísimo la organización. Fuerzas ambientales, empresas, una empresa se va a desarrollar bien donde el entorno, donde la sociedad sea una sociedad sustentable, empresas debidamente sustentables, respaldables. Por ejemplo, una purificadora de agua donde su sociedad tiene precisamente esa cultura de cuidar el agua, de reciclar, pues es un entorno sano para nuestra entidad, ¿sale? Esta primera unidad es bastante corta, perdón, comunicólogo. Yo te quiero, así como tip para que te vayas preparando para tu examen final, para tu examen extraordinario, al final de cada tema, de cada unidad, de una pequeña breve reflexión, tú vas a poder observar que hay una autoevaluación. Por favor, contéstala. Son preguntas más o menos dirigidas hacia la elaboración de tu examen extraordinario. Por favor, reflexiona en cuanto a ellas. ¿En qué tipo de empresa tanto el capital, los factores humanos y el objeto social está en manos del Estado, de las empresas públicas? Fíjate que en México, según la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tenemos empresas que son pertenecientes al Estado, que son del Estado. Y lejos de producir o de intentar obtener un fin preponderantemente de lucro, tienen como ese fin precisamente obtener beneficios para la sociedad, para la entidad, para el Estado propiamente. ¿Cuáles serían este tipo de empresas? Te hablo. Por ejemplo, tenemos empresas productivas del Estado. Particularmente en México, tenemos dos tipos de empresas. Tenemos dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, que son, oye, el fin último del CFE es obtener ganancias, sí, pero primordialmente es que todos los mexicanos contemos con energía eléctrica, con una mejor calidad de vida. Artículo 25, 26 y 27 constitucionales los vas a encontrar, ¿sí? Son empresas que brindan servicio a la comunidad, pues servicios, empresas privadas y empresas públicas, por supuesto, que van destinadas a satisfacer esas necesidades generales, esas necesidades colectivas. Son personas físicas o morales que constituyen una empresa a través de la aportación de capital, sea financiero, intelectual, patente, etcétera. Pues son los socios contadores. ¿Cómo se crea propiamente una empresa? Una empresa se va a crear precisamente por toda aquella persona que contribuye, que aporta, ya sea el know-how, la idea central del negocio, una idea que aporta capital, que aporta su intelecto, su libreta de direcciones, su libreta de clientes, sus patentes, sus marcas. ¿Cómo se llaman las personas físicas o morales? Ojo, se llaman socios, accionistas, puede ser dependiendo del tipo de la sociedad. La unidad 2 se llama diseño organizacional. Oye, ¿cómo puedo hacer para mí
sociedad, para esa empresa que sea la más productiva. La organización como un sistema estratégico dentro de la empresa, concepto de diseño organizacional, cómo puedo diseñar la misión, los valores, los conceptos de la sociedad, modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional, teorías de diseño de contingencia. Esto era lo que te comentaba, situaciones que no tenías medibles, que no las tenías contempladas, pero existen. En el caso de la pandemia, tuve que dar soluciones de manera inmediata, dimensiones del diseño organizacional. Tenemos teorías que van a respaldar precisamente ese diseño organizacional. Tenemos las necesidades, teorías de las necesidades de Abraham Maslow. Me gustaría que reflexionaras un poquito más, que leyeras precisamente esta guía, que la revisaras, son muy interesantes, que las vieras, las teorías X y Y de McGregor, teoría de los dos factores o teoría de la motivación. Esta teoría es muy padre sobre los líderes. La satisfacción, que habla mucho de misión, valores, objetivos. La insatisfacción, teoría de las tres necesidades. Necesidad de logro, necesidad de poder, necesidad de afiliación. Toma de decisiones. ¿Quién es el que va a tomar decisiones dentro de una entidad, dentro de una empresa, dentro de una organización? Elementos del proceso de la toma de decisiones, el estado de la naturaleza, el tomador de las decisiones, los objetivos, las preferencias, la situación, la estrategia, el resultado. Yo te invito a que este punto lo revises a conciencia. ¿Por qué? Porque no solamente te va a servir para la materia, para tu vida como profesionista, sino internamente para que busques las mejores tomas de decisiones, etapas del proceso decisorio, identificar la situación, obtener información, generar soluciones o cursos alternativos de acción, evaluar las alternativas y elegir una solución o curso de acción, transformar la solución o curso de acción seleccionando en acción, evaluar los resultados obtenidos, la importancia del capital humano dentro de la entidad, los grupos y la dinámica organizacional, grupos y equipos. ¿Qué es un grupo? ¿Quién es el líder? Característica de los grupos, roles, el tamaño de los grupos, las normas, la cohesión, la composición, el ciclo de vida del grupo, la formación del grupo, cuando existen ajustes a una organización del grupo, el crecimiento, el desempeño, la suspensión, los grupos y el empowerment, precisamente ese empoderamiento del grupo. Los grupos, equipos de alto rendimiento, ¿qué hace que un grupo sea muy exitoso? Los procesos estructurales y la dinámica organizacional, la comunicación adentro del grupo, el liderazgo, un líder. Habrás visto quizás ahora muchísimas frases motivacionales que andan en internet sobre la diferencia entre un jefe y un líder. ¿Qué pasa cuando mi organización tiene estrés? Y aquí nuevamente llegamos al punto de la autoevaluación, que esas preguntas te ruego que las investigues, las realices, te van a llevar encaminados precisamente ante el examen. Está diseñado para inducir a la gente a que se comporte de manera predecible y responsable. Por ejemplo, un manual de procedimientos, un manual de organización. En este tipo de empresa, la estrategia consiste en responder a las necesidades específicas de un segmento de mercado propio, fácilmente defendible frente a los competidores, en el que actúa en condiciones de monopolio. En este tipo de empresa tiene como finalidad ampliar su cuota frente al líder y a las empresas competidoras, determinando así sus objetivos en la planeación estratégica. Es creada para satisfacer necesidades de la población. Pueden ser creadas por individuos
o grupos de personas con diferentes habilidades, conocimientos, aptitudes, enfocadas a resolver los problemas detectados en los diversos segmentos de la población. Contador, te dejo este video entonces para que sepas cómo utilizar la guía, cómo reflexionar con la guía. Nos vemos seguramente en la semana, te voy a subir otro video para que puedas dirigirte, para que puedas reflexionar. Si tienes dudas, con todo gusto te mando la guía. Escríbeme a mi correo electrónico, con todo gusto lo podemos plantear. Mientras tanto, que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias. Ojalá que puedas ver el video. Muchas gracias y excelente noche.